Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos iniciando un nuevo mensaje directo. Hoy programa especial. Seguimos en TVU recibiendo a las máximas autoridades de nuestro país. Hoy nos acompaña Flavio Salazar, ministro de Ciencias, para conversar de innovación, de tecnología, del aporte universitario y de un montón de temas que tienen que ver con esta disciplina tan interesante y que cada día más cobra fuerza y que es uno de los objetivos, difundir, por supuesto, del actual gobierno. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a TVU, canal de la Universidad de Concepción. Bueno, buenas noches y a todos los televidentes también. Acá muy contento de estar en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, y poder conversar sobre los temas que tenemos que ver en temas de ciencia, tecnología, conocimiento, modelos de desarrollo, etcétera. Así es, Ministerio de las Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El doctor Salazar es biólogo de la Universidad de Uppsala y obtuvo su doctorado en el Instituto Karolinska, ambas entidades en Suecia. A ver, ministro, ¿qué lo trae por la región del Biobío? Bueno, primero el presidente nos ha encomendado desde un comienzo que seamos un gobierno en terreno, que podamos ir a conocer las realidades en los mismos territorios, en las localidades, y yo como ministro de Ciencia me ha tocado entonces ir visitando centros de investigación, universidades regionales y establecer un diálogo que sea bilateral. Por un lado, nosotros conocer la realidad de la región y por otra parte también entregar algunos lineamientos que tienen que ver con los objetivos centrales del gobierno en estas áreas. Mañana parte del itinerario es visita a la Universidad de Concepción, ¿cierto?, a una planta de hidrógeno verde, entre otras innovaciones que está trabajando en nuestra casa de estudios. Bueno, sí, nosotros vemos como gobierno que la ciencia, el conocimiento, tiene que jugar un papel mucho más protagónico en el desarrollo del país. Y en ese contexto, entonces, las universidades juegan un papel muy importante. Pero no solamente desde el punto de vista de las tecnologías, que son muy, muy importantes, por ejemplo, el tema del hidrógeno verde, que vamos a ver acá mañana en la planta de cobre, sino que también las ciencias sociales, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de la región, con los problemas, con los problemas estructurales y con la discusión que se requiere para ser un modelo de desarrollo armónico, sustentable y beneficioso para todas las personas. ¿Cuál es la importancia del aporte del Biobío a las ciencias? Bueno, la región del Biobío tiene universidades muy trascendentes a nivel nacional, incluso internacional, la Universidad de Concepción, la Universidad de Biobío, la Universidad Santísima de la Concepción, otras más. Todas ellas contribuyen en múltiples áreas del quehacer científico, pero particularmente creo yo que aquí se ha producido un eje muy asociado hacia la innovación, hacia la investigación aplicada, y creo que ese es un modelo que nosotros queremos fomentar y queremos promover desde lo central, pero entregándole mucha más responsabilidad a la región para tomar sus propias decisiones respecto al desarrollo que quieran tener. El gobierno del presidente Boric lleva algunos meses, es una gestión joven aún. ¿Cuáles son los pilares del trabajo que vamos a ver de aquí a los próximos años del periodo del mandatario en el Ministerio de Ciencias? Bueno, hay dos elementos acá. O sea, por un lado está el Ministerio de Ciencia, yo creo que tiene un rol bien estratégico desde el punto de vista de las visiones que tenemos como gobierno, un gobierno de transformación, ¿no es cierto? Un gobierno que quiere de alguna manera también avanzar hacia un desarrollo más inclusivo, más sustentable, y esto requiere una promoción y un reconocimiento mayor de las ciencias. Y para eso tenemos comprometido un presupuesto mayor que estamos trabajando fuertemente, que se acerque hacia el 1% del Producto Interno Bruto que el presidente anunció, que es una tarea que nos ha encomendado fuertemente. Hoy apenas roza el 0,4, es bajísimo. Hoy día está claro, hoy día está en el 0,36, 0,38, sí, que es muy débil. Eso significa que debiésemos triplicar la inversión en ciencia y tecnología, particularmente duplicando los fondos públicos y apalancando fondos privados. Pero al mismo tiempo tenemos una agenda de corto plazo que tiene que ver con la mejora de las capacidades o de las situaciones complejas que viven los investigadores. Estamos promoviendo fuertemente un cambio en el reconocimiento en la carrera de investigadores para que la situación, digamos, contractual de los becados, de los investigadores, de los doctorantes sea mejor. Y también estamos mejorando la situación de la mujer a través, por ejemplo, de promover las 40 horas como un elemento importante, ¿no es cierto?, en el desarrollo de esta nueva forma de mirar en la ciencia. Sí, vamos a algunos temas específicos. Justamente esta iniciativa del sello 40 horas. Coméntenos. Bueno,
Justamente desde el Ministerio del Trabajo se ha estado avanzando en promover que las empresas, por voluntad propia, ¿no es cierto?, vayan avanzando hacia esta visión de acortar la jornada laboral, porque ahí hay un compromiso del gobierno de avanzar en una ley. Esa ley se está por presentar al Parlamento, pero mientras tanto, las propias empresas han estado estableciendo estos criterios para mejorar acortar, perdón, la jornada laboral. Y justamente las empresas que lo están haciendo son las empresas más avanzadas, las empresas tecnológicas, ¿no es cierto?, las empresas de datos, de servicios, y por eso hay un involucramiento de nuestro ministerio para fomentar esas digamos, prácticas, porque favorecen, por ejemplo, a las mujeres fuertemente, ¿no es cierto? Las mujeres requieren un espacio de tiempo importante para poder también complementar con toda la carga que lamentablemente en este país está muy mal distribuida, de los cuidados, etcétera. Y yo creo que una forma de avanzar en una mayor equidad está en avanzar en eso. O sea, las empresas tecnológicas están dando el ejemplo, pero claro, nos gustaría que las otras empresas de otros rubros tuvieran las mismas condiciones, pero no las tienen. Evidentemente, claro, es importante partir por una parte y se está cumpliendo. Yo creo que los ejemplos son la mejor prueba de que algo es posible. Entonces yo creo que lo que se está haciendo hoy día es avanzar, demostrando que se puede. Hay empresas que llevan bastante tiempo ya con esta nueva jornada y según su propia experiencia ha sido muy positivo porque ha aumentado la productividad, ha aumentado también el estado de ánimo de las personas cuando trabajan hasta no tan largas horas, sobre todo en ciudades grandes como Concepción y Santiago, donde los desplazamientos toman tiempo. Entonces, aparte de las jornadas laborales largas, está todo el tiempo muerto de traslado. Y yo creo que al acortar en la jornada se producen muchos elementos positivos que yo creo que van a ser ejemplos para la ley futura. Le quiero hacer la última pregunta sobre este punto porque sabemos que es una de las propuestas más ambiciosas que tiene el gobierno. ¿De qué depende una jornada de 40 horas? ¿De recursos, de voluntad, de entendimiento entre las partes? Yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad que yo creo que se está generando. Yo creo que esta visión de que más horas en el trabajo es mayor productividad no está sustentada en la ciencia, no está sustentada en la evidencia. Yo creo que la misma motivación de los trabajadores cuando tienen jornadas extensas decaen ciertas horas del día, ¿no es cierto? Y se generan puntos muertos. Yo creo que, pero eso está por demostrarse. Yo creo que hay un tema de discusión y todas estas empresas tecnológicas o estas empresas medianas y grandes que están implementando esta jornada más corta han de alguna manera enfocado esto con ejemplos y eso creo que va a la larga permitir que esto sea una realidad. También está todo el tema de los propios trabajadores, la organización de los trabajadores, que son los que realmente han sufrido este impacto de larga jornada, ¿no es cierto? Genera una presión y yo creo que ya existe cierto consenso de que con los empresarios se puede avanzar, ¿no es cierto?, en hacer realidad esta demanda. En otro ámbito, el aporte de la ciencia ha sido fundamental en la pandemia, a nivel mundial y en Chile. El trabajo mancomunado entre las autoridades del Ministerio de Salud y las universidades. Pero Chile compra vacunas y sabemos que uno de los objetivos es empezar a trabajar en el desarrollo de vacunas fabricadas en nuestro país. ¿Se podrá hacer eso? Mire, se pudo durante 100 años. Chile fabricó vacunas hasta el año 2005. Desde el principio de 1900 hasta 2005 fue proveedor de vacunas propias durante muchos años. Lamentablemente hubo un proceso de innovaciones a nivel mundial que nos dejó un poco atrasados y nos hicieron la inversión en su momento para poder mantener estas capacidades. Pero hoy día creo yo que hemos dado un salto desde varios puntos de vista. Hoy día estuvimos en una jornada de premiación, digamos, poco común, donde los científicos, las universidades premiaron a los periodistas por el papel que habían jugado durante la pandemia en la información tan, digamos, transparente y veraz que permitió incluso salvar vidas, porque se combatió las fake news y se permitió que la gente se vacunara. Pero hoy día lo que nosotros necesitamos es una mayor inversión y un mayor avance en las capacidades propias. Y yo creo que el proyecto que tiene, digamos, el país de recuperar estas capacidades a través de las universidades, como la Universidad de Chile, por ejemplo, y generar una plataforma de producción de vacunas que fomente el desarrollo de capacidades, yo creo que es una posibilidad muy cercana y yo creo que esto va a ser un elemento que vamos a poder ver realizado en los próximos años. ¿Pero no es una contradicción traer un centro chino que esté fabricando vacunas acá?
No, porque en el fondo la diversidad de vacunas y de fármacos que se van a necesitar en el futuro es muy grande, por lo tanto hay espacio para todo. Incluso nosotros promovemos una integración regional. Nosotros hemos visitado Argentina, hemos visitado Cuba, vamos a ir a Brasil y México, que son los 4 países en Latinoamérica que producen vacunas, porque creemos que podemos complementar capacidades. Son tantas las vacunas que se van a necesitar. Por ejemplo, hoy día estamos saliendo de una pandemia, aunque todavía no termina, y que todavía amenaza con que aparezca una nueva variante y vamos a requerir vacunas distintas. Está este tema de la viruela del mono, ¿no es cierto?, que también es una nueva amenaza. Y desafío importante. Tenemos ese desafío permanente y nosotros tenemos que estar preparados. Y yo creo que la mejor forma de prepararse es tener las capacidades, irlas construyendo. Vamos a ir construyendo capacidades que nos van a permitir desarrollar áreas que en el largo plazo van a poder darnos soberanía como país en los temas de ciencia y tecnología. Ya lo dijimos, ciencia y salud han trabajado de la mano. ¿Qué le podría decir usted a la gente que nos está mirando ante el anuncio de la ministra Yarza de que va a venir una 5ª dosis y probablemente varias más? Y hay gente que ya está cansada y no cree en que esto pueda resultar. No, yo creo que uno no se puede cansar de tomar medidas que tienen que ver con la salud. No ustedes, sino que la gente yo sé, por eso nos dice en la calle, estamos cansados de vacunarnos tanto. Usted, señora, cuando se enferma de gripe, toma remedio y se enferma otra vez al otro año y toma remedio y se enferma de nuevo, toma remedio y nunca se cansa porque en el fondo sabe que el remedio la va a mejorar. Esto es lo mismo con la vacuna. La vacuna nos mantiene alertas y permite que una enfermedad como el COVID no sea peligrosa para nosotros. En el fondo, podamos resistirla fuertemente. Por lo tanto, como la inmunidad puede bajar y el virus permanece en el tiempo, mientras el virus permanezca como una amenaza, vamos a tener que vacunarnos. Pero no hay un elemento ahí de desgaste, o sea, en el fondo no causa daño, no hay un problema en eso, es una situación natural. Las vacunas han existido desde siempre, por lo tanto, hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Yo digo que tiene que tener la seguridad de que la vacuna es algo beneficioso, que lo va a proteger y que el gobierno, cuando toma estas decisiones, se basa en la evidencia de los científicos. Los científicos dicen cuándo es el momento de aplicar una nueva dosis a la población para prevenir las muertes por estas enfermedades. El desarrollo de la investigación aeroespacial también le interesa al Ministerio de Ciencias. ¿A qué apunta eso? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que ir construyendo capacidades científicas que tienen impacto en muchas áreas. El tema es que desde el Ministerio de Defensa y desde las universidades han estado trabajando durante muchos años en la construcción de satélites. ¿Y para qué sirven los satélites? Los satélites sirven para monitorear, porque tienen cámara y tienen radar que monitorean el territorio de norte a sur y permite, por ejemplo, estudiar el cambio climático, los recursos hídricos, las amenazas, digamos, de desastres naturales, los océanos. Y justamente en esta parte del hemisferio donde vivimos nosotros hay pocos satélites y es caro contratarlos. Entonces, generar las propias capacidades no solamente nos va a permitir un desarrollo tecnológico que ya existe y lo vamos a fortalecer, sino que también obtener datos que va a permitir también que tomemos decisiones basadas en evidencia. Entonces, esto sirve para muchas áreas, yo creo que incluso para la conectividad de regiones remotas, porque todavía en Chile tenemos lugares donde la internet no llega y a través de los satélites vamos a poder probablemente complementar el acceso a las redes que se necesitan en el país. ¿Son para uso civil, no militar, o ambas? No, esto empieza con un proyecto desde el Ministerio de Defensa, pero hay una transferencia a una agencia nacional espacial que preside el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que tiene un comité donde están varios ministerios, pero ahora es totalmente civil. La participación militar tiene que ver con la participación de los expertos, pero la agencia a la que apuntamos es una agencia civil que se relaciona en forma civil, por lo tanto tiene mucho impacto en la cotidianidad de las personas. Nos vamos a separar un minuto, ministro, vamos a una pausa y seguimos conversando. Por supuesto. En este plebiscito constitucional, todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro. Por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une. No en líneas que limitan, pero sí en las que nos conectan. Líneas que sean rectas, porque es la forma más corta para juntarnos. Hagamos líneas que unan miles de puntos con tu punto de vista, con tu opinión, con tu línea de pensamiento. Dentro de un territorio que de lejos parece una sola línea. Líneas que unen personas, líneas que dibujen caminos. Líneas
líneas de conversación para escribir la línea que queremos seguir, dialogando, escuchando y respetando las diferentes líneas de pensamiento. Por eso esta vez no solo tienes el derecho, sino también el deber de ir a votar, para elegir juntos el Chile que queremos ser. Seguimos en mensaje directo, conversando con Flavio Salazar, ministro de Ciencias. Le voy a mostrar una parte de la entrevista que le hicimos en este mismo set a Carolina Gainza, subsecretaria de Ciencias, quien estuvo acá hace un tiempo, y habló de su experiencia cuando llegó al ministerio, y ella viene del mundo de las ciencias sociales, de la literatura incluso. Escuchemos. Yo soy socióloga y con un doctorado en literatura. Por lo tanto, de alguna manera soy un bicho raro para un ministerio de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. ¿Lo sintió así en un momento? Me llegaron algunos comentarios por ahí de qué hace una doctorada en literatura en un ministerio de ciencia. Pero, ¿qué es lo que yo quiero recalcar aquí? Que justamente este ministerio se llama de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Qué significa la palabra conocimiento ahí? Que incluye a todas las áreas del conocimiento. Y para mí es muy relevante y también de alguna manera creo que es una ganancia colectiva de lo que las investigadoras e investigadores de las humanidades y de las ciencias sociales y de las artes hemos trabajado estos años, el que hoy día nuestras áreas sean reconocidas como relevantes para los desafíos país. Ahí está. Clarito, ¿qué beneficio le puede traer al país esta mirada multisectorial, multidimensional de las ciencias? Bueno, yo creo que no es una casualidad que el presidente me haya nominado a mí como ministro, que soy del área de las ciencias naturales, ¿no es cierto?, de la biomedicina, de las ciencias, digamos, duras, como se conocen, y que haya nombrado a Carolina subsecretaria de una área totalmente complementaria. Yo creo que nosotros ambos compartimos completamente en la necesidad de tener esta mirada integral. ¿Se puede, ministro? ¿Se puede? Porque 10 años atrás no se podía, parece. Se debe, imagínense, yo le voy a poner un ejemplo. Si nosotros miramos el tema del hidrógeno verde, que es un tema que está acá súper, digamos, candente, porque es una nueva industria que podría Chile desarrollar con mucha potencia, podría ser una potencia energética. Ahora, ¿qué significa eso? Que tiene que tener una serie de conocimientos para poder sacar valor, que tiene que ver con las tecnologías, ¿no es cierto? Toda esta composición de capturar energía, almacenarla, etcétera. Pero también tiene una gran cantidad de impactos medioambientales y sociales. Por lo tanto, ¿quién aborda? ¿Quién de alguna manera puede predecir cuáles son las amenazas que se pueden generar si es que nosotros tenemos una explotación inconsciente de los recursos naturales? La hemos tenido. Hemos desarrollado empresas salmoneras, hemos desarrollado minería que no ha sido sustentable y eso ha tenido impacto enorme. Está la zona de sacrificio, está el cierre de zonas de algunas plantas por la contaminación. Nosotros creemos que las ciencias sociales, el arte, la cultura, aportan a este pensamiento crítico y de alguna manera se adelanta a todos estos elementos de amenaza y genera proyectos que sean sustentables. Nosotros tenemos que combinar la ciencia y la tecnología para poder desarrollar mejores capacidades con digamos, pensamiento crítico que de alguna manera prevenga los efectos colaterales que esto pueda tener. ¿Cuáles son los escollos que experimenta la ciencia para seguir desarrollándose? ¿Todavía hay que convencer a los políticos, al Congreso, de que esta es un área tan importante como la educación, como la salud, como la vivienda? Bueno, yo creo que esa pregunta es difícil. Uno puede tener una percepción subjetiva. Por eso, para mí, el poder cumplir con el objetivo que se ha trazado el presidente de aumentar la inversión en ciencia y tecnología, no es solamente un elemento, digamos, fetichista, tiene que ver con una señal clara de que realmente Chile cambia su mentalidad y se enfoca en una visión de futuro. Yo creo que lo vamos a lograr, yo creo que hay un compromiso, yo creo que es mucho menor la resistencia en diversos sectores a avanzar en este tema. Estuve en una reunión hace unos días atrás con los empresarios, grandes empresarios del retail, de las comunicaciones, de las digamos, compañías de aviones, y todos ellos estaban empeñados en la transformación digital, en una mesa y con el ministro de Ciencia, con las universidades. Entonces yo creo que
Ya hay un convencimiento. Yo creo que falta que el Estado, a través de sus gobiernos regionales también, pero a través del gobierno central, establezca esta prioridad, y yo creo que eso va a generar una gran captación de recursos del sector privado para tener proyectos país que realmente nos permitan dar un salto en el área de la ciencia. ¿Podrá este gobierno dejar en cada región un Ceremi o una Ceremi? Nuestro objetivo es poder dejar la mayor cantidad de zonas cubiertas. Yo no sé si vamos a alcanzar en estos 4 años a estar en todas. Hay un proceso que está determinado en la ley. Nosotros lo vamos a acortar, lo vamos a adelantar, vamos a acelerarlo. Ojalá que lo podamos hacer, ojalá que podamos tener todas las regiones cubiertas, pero yo creo que por lo menos al término de estos 4 años vamos a tener gran parte de las regiones con un Ceremi, porque son súper importantes para asesoramiento y articulación de las capacidades regionales para los proyectos que quieran desarrollar. Uno de los temas importantes también, ministro, claro que sí, es la brecha de género en el mundo de las ciencias. Escuchemos el siguiente testimonio de Gabriela Villota, cofundadora de Biopro. Ella es una conocida emprendedora. Cuando yo estaba en el colegio, siempre se dedicaba a la parte más humanista, como que había como un tiraje como hacia la parte humanista, no tanto ciencias ni ingeniería. Yo en la parte de emprendimiento a mí siempre me toca hacer como la figurita del circo, porque son muy pocas mujeres. Siempre me llaman para hacer tips, para hacer entrevistas, y de hecho ahora voy al cierre, estoy acá en Santiago por el cierre de un programa donde son puros hombres y yo soy la única. Son todos puros hombres, yo soy la única mujer. ¿Cómo podemos ir mejorando ese tema y acortando la brecha? Bueno, hoy día existe una brecha innegable. Tenemos un 30% de participación femenina en los proyectos, digamos, concursables. Tenemos participación bastante menor, por ejemplo, en la rectoría de universidades, aunque eso ha ido aumentando en los últimos años fuertemente. Hasta hace unos 10 años atrás no teníamos ninguna rectora. Hoy día ya tenemos por lo menos 3 o 4, creo. Yo creo que ese es un tema que el Ministerio lo ha tomado con mucha fuerza porque es parte del programa del gobierno del presidente Boric. O sea, el presidente se ha definido como un gobierno feminista, la ministra Toti Orellana está más escéptica respecto a que realmente lo seamos en la práctica, pero la voluntad de serlo sí existe. Tenemos que romper muchas brechas. Nosotros en el Ministerio estamos comprometidos. Hoy día justamente lanzamos una mesa de género dentro del Ministerio para ir permitiendo que las personas, los funcionarios del Ministerio se articulen y puedan generar políticas que beneficien la inserción de las mujeres en la ciencia, y para eso vamos a actuar directamente en las bases concursales. Vamos a establecer criterios de evaluación que permitan fomentar en el corto plazo, a partir de los próximos concursos, una mayor participación femenina. Pero también yo creo que hay un tema allí que tiene que ver con lo que se llama la perspectiva de género, que es un tema, un elemento más complejo y que tiene que ver con que la ciencia no ha sido neutral. La ciencia ha tenido una mirada muy masculinizante y eso obliga muchas veces a las mujeres exitosas a tener que adaptarse a una realidad que probablemente no es la natural y genera conflicto. Yo creo que nosotros tenemos que valorar todas las habilidades que tienen las representantes femeninas de la ciencia, que van a enriquecer las capacidades del país en generar conocimiento. Y yo soy muy convencido de que nosotros tenemos un potencial y cuando lo aprovechemos vamos a duplicar las capacidades de Chile en ciencia y tecnología porque las vamos a incorporar en un esfuerzo común. ¿Depende también de un cambio cultural? Sí, pero los cambios culturales se inducen a través de incentivos, ¿no es cierto? O sea, los científicos generalmente funcionan a través de incentivos y de reglamentos. Nosotros, si incentivamos la participación femenina a través de bases concursales que lo promuevan, esto va a generar mayores oportunidades. Pero en la temprana edad de la escuela, ¿se fomentan las ciencias o hay mucho que mejorar cuando todavía? Cuando nosotros estamos hablando por un lado, de cerrar brechas, pero para llegar a la igualdad, claramente lo que usted dice es fundamental, pues este es un tema, digamos, estructural, que viene desde la más pequeña infancia. Nosotros tenemos que tener políticas desde el colegio. Yo creo que el Ministerio de Educación así también lo entiende. Cada uno de los ministerios tiene que ir avanzando en sus propias áreas. Yo soy convencido de que va a tomar por lo menos una generación en que nosotros alcancemos los niveles de igualdad que tienen países como Suecia, Noruega, que a pesar de todos los años que llevan todavía no alcanzan la igualdad plena, pero obviamente se acercan mucho más, han acortado mucho más las brechas que lo hemos hecho nosotros. Pero yo soy optimista, yo creo que hay una comprensión respecto a esa necesidad y en todos los niveles yo creo que se van a ir marcando elementos que van a perdurar en el tiempo independiente de los gobiernos de turno. ¿Cómo cataloga el rol de la Universidad de Concepción en el desarrollo de las ciencias?
Esta es una universidad no estatal, pero tiene un Exacto. rol público, histórico, y pasa que no siempre se reconoce eso. Yo ahí discrepo respecto a esa última percepción. Yo creo que esto de no reconocerlo no es el elemento. Yo creo que en el fondo es claramente reconocible que la Universidad de Concepción históricamente ha sido el motor de desarrollo del pensamiento y de las tecnologías de la región. Y además ha alcanzado un nivel internacional importante, es una universidad líder a nivel nacional, y eso es reconocido por todo el sistema. El problema está en que nosotros tenemos una obligación como Estado de fomentar, ¿no es cierto?, el desarrollo de las universidades públicas del Estado, porque no todas partes tienen una Universidad de Concepción. Acá es una ciudad privilegiada, pero existe Antofagasta, existe Magallanes, existe otras. No se trata de preferir unas por sobre otras. No, en ningún caso. Lo que nosotros tenemos que valorar cada una de las universidades en todas sus capacidades. Yo creo que la Universidad de Concepción es una universidad líder y va a seguir jugando un papel muy importante en el desarrollo del país. Pero nosotros eso no impide que el gobierno tenga que, como obligación, fomentar sus propias universidades también, que han estado muy descuidadas y que yo creo que va a beneficiar el mejorar ese ecosistema a través del fortalecimiento de universidades estatales, incluso el rol que pueda tener la Universidad de Concepción, porque nosotros estamos promoviendo la colaboración y universidades líderes como la UD Conce van a jugar un papel protagónico de todas maneras. ¿Qué expectativas tiene usted con el proceso constituyente y el plebiscito? Bueno, yo en materia de ciencias. En materia de ciencias creo que nosotros de alguna manera tenemos que hacernos cargo de las demandas y de las trabas que teníamos como país para poder dar espacio a todas estas ideas que nosotros tenemos, porque muchas de estas cosas que hemos conversado, la inclusión de la mujer, el desarrollo de tecnología, el transformar la economía, el avanzar, el fortalecer las capacidades del Estado para articularse con los privados y fomentar la alianza público-privada, han chocado históricamente con una constitución que nos quedó como un amarre. Por lo tanto, vamos a tener que avanzar en ese sentido. Ahora, la forma como vamos a avanzar se va a dirimir en las votaciones del 4 de septiembre, ¿no es cierto?, donde vamos a ver cuál va a ser, cuán largo, cuán corto va a ser el proceso de reforma o de cambios constitucionales. Pero yo lo veo necesario, veo muy necesario que nosotros podamos avanzar desde un Estado subsidiario hacia un Estado garante de derechos, que permita el rol del Estado para poder articular a las universidades con el sector productivo y poder avanzar en proyectos de interés nacional. Lo veo como un elemento clave. ¿La Constitución actual no lo permite? No lo ha permitido, yo creo que no lo ha permitido. La Constitución lleva muchos años, la Constitución es del 80, se le han hecho muchas reformas, ¿no es cierto?, se ha ido adaptando, pero hay elementos de esencia, elementos esenciales de convicción que no lo ha permitido. Y yo creo que ha sido de alguna manera un freno para esta visión. Quizás ha permitido otras cosas, pero el desarrollo de capacidades propias en el país, en el confiar en la ciencia, la tecnología, en sus capacidades humanas, yo creo que la Constitución actual lo limita. Ministro Flavio Salazar, ministro secretario de Estado de Ciencias, le agradezco su visita a TVU, canal de la Universidad de Concepción, al programa Mensaje Directo. Sabemos que tiene una intensa agenda el día de mañana y vamos a estar cubriendo, por supuesto, me imagino, algunas de esas actividades. Muchas gracias, fue un placer poder conversar con ustedes y con todo el público que nos está viendo aquí en Concepción. A ustedes en sus casas, muy buenas noches. Nos vemos mañana con otro Mensaje Directo.